hablaremos acerca de las ordalías o juicios de Dios, que eran aquellas pruebas que se hacían a los acusados, particularmente durante la Edad Media, para probar su inocencia o culpabilidad. Generalmente eran notablemente absurdas, ¿no? La inocencia podía quedar demostrada si es que se operaba un milagro. Dice el cronista, al que seguimos, que en este caso es Voltaire, nada menos, que el origen de las ordalías se ha perdido en la noche de los tiempos, que era corriente en los pueblos primitivos, pero fue en la Edad Media cuando tomó importancia en la civilización occidental. Eran varios los sistemas que se usaban para las ordalías. La más común era la prueba del combate singular. Como es obvio, el acusado debía demostrar su inocencia triunfando en una lucha. En algún caso también podía delegarse esa lucha. Podías mandar a otro en tu lugar. Lo que se llamaba un campeón, efectivamente. Claro, un campeón. Exactamente, ese era el nombre. Esta delegación, sin embargo, era incompleta, porque en caso de derrota, si el tipo perdía, no lo mataban a él, sino a vos. A uno, sí. Bien. En Mantova o en Siena se conocieron sistemas de ordalías por veneno. No eran muy frecuentes, pero existían. Mire cómo era el asunto. Si vos tomabas veneno, si el acusado tomaba un veneno y el veneno lo roía velozmente, indudablemente había sido culpable. Pero si tardaba mucho y se retorcía y no moría, entonces daba cuenta de una fortaleza notable y se le daba un antídoto eficaz, calculando que era inocente. ¿No? O sea, un sistema que hacía depender la justicia de un montón de circunstancias fortuitas, no como ahora. La verdad es que muy pocos acusados resistían la violencia de los venenos italianos, que eran de una enorme eficacia, y no había personas capaces de aguantar ni un ratito en esta ordalía del veneno. A veces se utilizaba también la curiosa prueba del pan y el queso, que ya se practicaba desde el siglo II en algunos lugares del Imperio Romano. El preso, el acusado de un delito, ante el altar, debía comer cierta cantidad de pan y queso. Y los jueces decían que si era culpable, Dios enviaría a uno de sus ángeles para apretarle el cogote, de modo que no pudiese tragar, que no pudiese seguir tragando aquello que estaba comiendo. Y esto era lo que sucedía casi siempre. Vos podías comer cierta cantidad de pan, ¿no? y queso, pero a los 70 u 80 kilos sentías que no podías tragar más y todos te decían culpable, culpable, culpable. Y a eso le llamaban la justicia. Sí. Cuando el acusado empezaba a descomponerse, a ahogarse y a demostrar que no podía tragar ni una sola miga más, decían, bueno, ha sido demostrada su culpabilidad. Otra ordalía con alimentos que cita Voltaire es la del pan de cebada, que debía tragarse entero, si me permiten la expresión. Qué feo. Todos los que fueron sometidos a tragarse ese pan murieron ahogados. Así que vayan conjeturando qué pedazo de pan sería. Después estaba la prueba del hierro caliente, extraordinaria. Era la más usada y la que mejor conocemos. Solo podemos agregar que, según la jurisdicción, se obligaba a caminar con el hierro en la mano, una cantidad de pasos que variaba según la región, y luego se examinaban las quemaduras. Es decir, si vos agarrabas un fierro caliente al rojo vivo, y no te quemabas, eras inocente. El hierro candente era muchas veces sustituido por agua o aceite hirviendo, o también por plomo fundido, o alguna de esas bellezas. En los dos primeros casos, que no sé cuáles son, la ordalía consistía en tomar con la mano un objeto pesado que se encontraba en el fondo de un gran recipiente con agua o aceite hirviendo. En algunos sitios se hacía pasar al acusado caminando descalzo sobre rejas de arado. Ajá. Que proveía la sociedad rural.
Lo leímos en el mismo libro. Ese fue precisamente el suplicio impuesto a la madre del rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, y esta señora superó la prueba, caminó sobre las rejas de un arado y ni se mosqueó. Sería inocente la vieja. Sí. Yo como es una madre, ¿no? Claro. La ordalía del agua era muy practicada. Bastaba con atar al imputado, lo ataban, de modo que no pudiese mover brazos ni piernas, y después lo tiraban al río o al mar. Sí. Curiosamente, se consideraba que si flotaba era culpable, y si por el contrario se hundía era inocente, porque se pensaba que el agua estaba siempre dispuesta a recibir en su seno a un virtuoso. Claro, existía el peligro de que el inocente se ahogara. Pero esto no preocupaba a los jueces. En infinidad de ordalías de este tipo se declaró la inocencia de los que ya estaban muertos incluso. Claro. Se ha ahogado, pero era inocente. Por ese motivo, en el siglo IX, Hincmaro de Reims, arzobispo de esta ciudad, recomendó mitigar la prueba atando con una cuerda a cada uno de los que fuesen sometidos a ella, para evitar, si es que se hundían, que permanecieran en el fondo demasiado tiempo. Miramos, claro, entonces, si se hundían, igual los levantaban. Durante la segunda mitad del siglo XII, el Papa Alejandro II prohibió los juicios de agua hirviendo, y también el de hierro candente, e incluso los duelos de Dios, digo, los duelos jurídicos. Y el Cuarto Concilio Luterano, bajo el pontificado de Inocencio III, prohibió toda forma de ordalía, a excepción de los combates. Los defensores de la ordalía basaban sus argumentos en ciertos versículos del Antiguo Testamento, en los que algunos sospechosos de culpabilidad eran sometidos a una prueba. Tenías que beber una pócima preparada por los sacerdotes. Bueno, y el resultado era que según el efecto que esa pócima viniera a producir, te consideraban culpable o no. Contaremos una historia. El señor Wilhelm de Croix era un noble de Flandes que allá por el año 1150 participó de un jolgorio ciudadano, una especie de fiesta de locos, una cosa carnavalesca que tenía días precisos asignados para el despliegue de danzas y acciones que por ahí en otras fechas eran castigadas, pero que en estos días carnavalescos estaban permitidos. Era muy frecuente en Europa, ¿no? Eran días en los que se permitían comilonas en las iglesias, beber sin límite, reuniones poco edificantes, ahí entre los yuyos, qué sé yo. Hay una canción que recuerda esto: en la noche de San Juan todos comparten su pan, su mujer y su gabán, gente de 100.000 reales, como dice un amigo suyo por ahí. Pues bien, este hombre, Wilhelm, se emborrachó convenientemente, pero su ebriedad continuó en los días posteriores a las fechas convenidas. Y entonces, como festejante solitario y aislado, le pasó lo mismo que a aquellos japoneses que no sabían que había terminado la guerra. El tipo no sabía que había terminado el carnaval, estaba borracho, no le dijeron nada, y por ahí entró a una iglesia solo, le convidó vino a los santos, se abrazó a una figura, la tiró, se instaló sobre el altar para dar una misa en la que pregonó las más diabólicas iniquidades, desde luego. Lo escucharon y lo denunciaron, y Wilhelm fue preso. Parece que el tipo no se acordaba de nada, negó naturalmente su culpabilidad y tuvo su juicio de Dios, su ordalía. Aquí no hubo milagros, pero sí una estricta creencia por parte del acusado. Le dieron a que agarrara el hierro caliente y él se creía inocente y aceptó lo más contento y confiado. Tomó el hierro caliente con gracia, como quien agarra un turrón. Dijo: si yo soy inocente, ¿qué me va a pasar? Ahí un creyente, un hombre de fe verdaderamente. Y soy inocente, así que démelo que lo agarro, ¿qué problema hay? Trae para acá. Pero empezó a quemarse naturalmente. Y ahí, en ese momento perdió la fe en la justicia. Perdió la fe, digamos. Recuperó la memoria también, ¿no? Dice el cronista que pegó un grito de dolor y de sorpresa.
Habrá dicho, ¿cómo? Y al instante, entre quejas y sollozos, prometió no beber más. Claro, imagínese. Le sugirieron que eso probablemente sucedería porque lo iban a ahorcar por blasfemo. Y así fue. Bueno, esta es la última historia que queríamos contar, ¿no? ¿A quién quiere dedicársela? Yo creo, Alejandro, que digamos, la justicia a veces parece tan azarosa como las ordalías, ¿no? Y en ese sentido me cae bien este señor Wilhelm, que efectivamente creyó en la justicia de su tiempo. Uno tiende a pensar a veces que sería interesante que incluso la justicia más extrañamente alocada para la percepción lógica de una sociedad funcionara como en el teatro, como en aquella situación de Shylock, en que el tipo va a cobrarse una libra de carne y un sabio juez le dice, sí, una libra de carne, pero ni una sola gota de sangre. Tengo malas noticias, eso pasa en Shakespeare solamente. Pero de todos modos me parece que también está bien pensar que, de algún modo, hay una especie de justicia, si no poética, si no divina, cuando menos una justicia histórica, y que de pronto aquellas iniquidades cometidas en algún momento, por más que los años pasen y por más que los culpables traten de demostrar que las cosas no han sido como efectivamente han sido, llega la larga mano de los pueblos que construyen su historia y los castiga, por más que muchos de esos, al estar confiados en un sistema realmente justo, digan, che, tirate un lance que por ahí zafás. Muy bien, y tiraste... Gracias, Jorge. Tirate un lance es el tango que ha elegido Jorge Dorio para esta charla acerca de las ordalías y de la justicia, y lo escucharemos en la versión de Edmundo Rivero.